En este video les hablaremos sobre mapeo de aplicación del tema analizando tecnologías de seguridad web para la materia de seguridad de aplicaciones. Nuestro equipo está conformado por Luis Alberto Rosas Muñoz, Álvaro Sánchez Ramírez, Elder Adalí Gómez Ramírez, Amairane Amisarit Eusebio Cortés, Oliver Pérez Carmona y Alexis Cruz Vázquez. Se dice que el propósito de la seguridad web es prevenir ataques de esta o cualquier otra clase. Más formalmente, la seguridad es la acción práctica de proteger sitios web del acceso, uso, modificación, destrucción o interrupción no autorizado. La dependencia de los servicios críticos de servidores adicionales requiere un monitoreo continuo para garantizar el desempeño de la aplicación, con ayuda del mapeo de aplicaciones que les vamos a explicar en este video. También una práctica de mapeo de aplicación. Algunos de los conceptos básicos del mapeo de datos son los siguientes. Como primer concepto tenemos la migración de datos. Esta es el proceso en el que se trasladan los datos de un sistema a otro. Se trata de datos que no cambian con el tiempo. Tras una migración, el destino es la nueva fuente de los datos migrados y la fuente original es descartada. El mapeo de datos sustenta el proceso de migración al establecer correspondencias entre los campos fuente y los campos destino. La integración de datos. La integración de datos es un proceso continuo por el cual se trasladan los datos periódicamente de un sistema a otro. La integración se puede programar cada trimestre o cada mes, eso depende, o generarse después de alguna acción. Los datos se almacenan y se mantienen tanto en la fuente como el destino. Al igual que en la migración, los mapas de datos para integraciones trazan correspondencias entre los campos fuente y destino. Como siguiente, la transformación de datos. La transformación de datos es el proceso de conversión de datos de un formato fuente a un formato destino. Puede englobar limpiar datos cambiando las tipologías, borrar los datos nulos o duplicados, agregar datos, enriquecerlos u otras transformaciones para que coincida con el formato destino. Estas fórmulas de transformación forman parte del mapa de datos. Cuando se mueven los datos, el mapa utiliza las fórmulas de transformación para adaptarlos al formato correcto para su análisis. Almacenamiento de datos. Si el objetivo es agrupar los datos en una única fuente para su análisis u otras tareas, se suelen reunir en un almacén de datos. Al ejecutar una consulta, un informe o realizar un análisis, los datos llegan del almacén. Los datos que contiene el almacén ya han sido migrados, integrados y transformados. El mapeo de datos asegura que tras ser incorporados los datos al almacén, lleguen a su destino en el formato previsto. Las fases que contempla el mapeo de datos son 6 y son las siguientes: definición, mapeo de datos, transformación, pruebas, despliegue y mantenimiento. En la primera fase de definición se van a definir los datos que serán trasladados, incluidas las tablas de los campos dentro de cada tabla y el formato del campo una vez trasladado. Para las integraciones de datos también se define la frecuencia de transferencia. En la fase 2, el mapeo de datos se emplea en los campos fuente y destino. En la fase número 3 de transformación, si hay un campo que necesite una transformación, se programa la fórmula o norma de transformación correspondiente. En la fase 4, la fase de pruebas, con el sistema de pruebas
y unos datos que se muestra a la fuente, se realiza la transferencia para ver cómo funciona y se aplica las modificaciones necesarias. En la fase 5 de despliegue, una vez comprobado que la transformación de datos funciona como estaba previsto, se programa una acción de arranque, de migración o integración. Y en la última fase, que es la 6, mantenimiento y actualización, en caso de que se integre de una integración continua, el mapa de datos es una entidad viva que necesita actualizaciones y cambio cuando se le añadan nuevas fuentes, se modifiquen las fuentes o se cambien los requisitos de destino. Y hasta aquí quedarían los conceptos básicos. Les daré un ejemplo de un mapeo de una aplicación. Dice que voy a dar un ejemplo exponiendo lo que se hizo al respecto a cierta empresa de servicios y estrategias que utilizaron para el mapeo. Enuncio solo 3 casos de agitación interna para mostrar que no contaban con información completa y no era nada fácil asegurar que los servicios permanecieran arriba y fueran estables debido a la gran cantidad de variables en juego. Un usuario reporta a la mesa de ayuda que no funciona una aplicación. La aplicación está catalogada como crítica o de misión crítica, para lo que de ahí toman acciones los operadores, levantan un ticket correspondiente y realizan las escalaciones necesarias. El área de asignación para resolver el problema es la que se le da soporte a la aplicación, y observan que hay elementos y funcionalidades desconocidas porque hubo cambios en los cuales no se fueron informados. Debido a que se decidió hacer cambios a la aplicación de misión crítica, es necesario programar una ventana de mantenimiento en la cual se dará de baja la aplicación por un periodo determinado. Se realizará el control de cambios y se planea la actividad de rollback. Todo con un proceso informal. Sin embargo, cuando se inicia la ventana y se dan cuenta que hay otras aplicaciones que tenían dependencia de esta y no funcionaban adecuadamente. El negocio determina que se realizará una ventana especial de servicio, para lo cual se solicita que la aplicación funcione al recibir miles de solicitudes. Sin embargo, hay cambios pendientes en la infraestructura, como el cambio de switch central, y no se dan cuenta que el tamaño no es suficiente en la base de datos para las nuevas transacciones. El objetivo del proyecto fue llevar a cabo la documentación de 4 niveles, iniciando con el enfoque de procesos, siguiendo el mapeo de aplicación y el mapeo de infraestructura contra la aplicación crítica, que le permitirá a la organización tener claridad para realizar un análisis e identificar áreas de oportunidad para la toma de decisiones que apoyen al negocio. Los 4 niveles del mapeo se explican más adelante. Primeramente, convocaron al grupo de personas de la área de desarrollo, telecomunicaciones y los responsables de soportar la aplicación para conjuntar toda la información en 4 niveles. Asimismo, debía identificar los siguientes elementos: identificación de contratos de soporte, niveles de servicios comprometidos y existentes, identificación de procesos y procedimientos de atención a indecentes y problemas, relación de indecentes a la infraestructura, identificación de mecanismos de software y hardware para el aumento de disponibilidad, identificación de premisas de diseño, y se apoyaron en la herramienta de modelado basada en UML 2.1 sobre la plataforma Windows con interfaz intuitiva y multiusuario, con la cual se identifican las relaciones a niveles de aplicación y a nivel de telecomunicaciones, y a través de los 4 niveles de profundidad que se desgloban de la información. El nivel 0 consistió en identificar todas las aplicaciones existentes y relaciones a nivel de aplicación, es decir, en relaciones vía bases de datos web, Tuxedo, FTP, etc. El nivel 1 radicó en realizar el modelo de diagrama de flujo de los modelos más importantes, identificando las relaciones como todas las otras aplicaciones y puntos críticos de falla.
En el nivel 2 se incluyó la documentación modelada de la conectividad entre las aplicaciones relacionadas, incluyendo la interfaz o medios a través de la cual se da la comunicación. En el nivel 3 se dividió en dos partes, la que ilustraban la instalación física del ambiente en producción con el diagrama de red y el diagrama de despliegue. Diapositiva 4. Diapositiva 5. Los diagramas de red mostraron una aplicación fuente y la aplicación de destino, identificando los servidores en donde se reside y los elementos de infraestructura por las cuales influye la información entre ambas. También mostraba la conectividad entre los dispositivos de la infraestructura, servidores, switches, routadores, etc. y el detalle de protocolos y puertos. Los diagramas de despliegue expresaban, por un lado, el modelo de los componentes de middleware, como los servidores de aplicación y sistemas de manejo de base de datos, y por otro, la forma en que se están distribuidas las componentes de las aplicaciones a lo largo de la infraestructura y el middleware. El mapeo de aplicación tiene muchas herramientas que nos permiten funcionar de manera correcta. Nos parece importante evidenciar que en realidad lo más innovador no son las nuevas herramientas que nos trae la tecnología, sino las dinámicas y los procesos que éstas están permitiendo y que en algunos casos simplemente están reforzando. Una de las muchas tecnologías como para lo que es el mapeo de aplicación es Maypi, que es un espacio colaborativo en el cual los usuarios pueden aportar información y contenido en torno a un mapeo. También existen diversas aplicaciones que nos ayudan a poder valorar un mapeo para tener mejor entendimiento de esta. Por ejemplo, si tomamos en cuenta lo que es la herramienta Wireshark, esta nos ayuda a verificar cómo está funcionando nuestra red, desde mostrarnos cómo se está enviando los datos hasta ver qué tipo de IP tienen. También existen otras herramientas parecidas a lo que es Wireshark, para que nos muestre detalladamente cómo va a funcionar nuestra red, cómo está haciendo, qué realiza, qué envía y todo ese tipo de cosas. Y existen más tecnologías para poder realizar mapeo de aplicación, para darnos a detalle cómo está funcionando, como ya les había comentado anteriormente. Y estas nuevas tecnologías han aportado un poquito de granito de arena para que ésta pueda funcionar y para que nosotros podamos utilizar y hacer un buen uso de lo que es el mapeo de datos. Bueno, la lógica difusa permite establecer mapeos de una forma adecuada. Bueno, esto atendiendo a criterios de significado y no de precisión. Esto se utiliza en un amplio sentido, agrupando la teoría de conjuntos difusos. Bueno, las reglas sí entonces, aritmética difusa y cuantificadores. Y unos pequeños ejemplos de donde se aplica la lógica difusa sería en sistemas de control de acondicionadores de aire y sistemas de foco automáticos en cámaras fotográficas. También en electrodomésticos familiares como los frigoríficos y lavadoras, al igual que optimización de sistemas de control de industriales y en sistemas de escritura. Bueno, estos serían los ejemplos de donde se lleva a cabo la lógica difusa. Y esto sería todo de mi parte y así concluimos con la exposición.